Bueno, queremos profundizar sobre este lamentable tema, ¿no? Y estamos a esta hora con Gonzalo Durán, quien es delegado presidencial de la región metropolitana. ¿Cómo está, delegado? Muy buenas tardes, Sabrina. Gusto saludarla. Igualmente. Bueno, en primer lugar, ¿hay alguna actualización en torno a las cifras, lamentablemente las víctimas fatales, heridos? ¿Hay alguna actualización? Bueno, lamentablemente, como ustedes saben, tenemos 4 fallecidos, 10 personas heridas, de las que fueron trasladadas por los distintos unidades especializadas, en particular SAMU, a distintos centros de salud. Esa cifra se mantiene. Y perdón lo doloroso que voy a decir, pero la verdad es que afortunadamente no se ha incrementado el número de personas fallecidas, porque como todos sabemos, esto ha sido de especial gravedad y hubo personas con un nivel de afectación en materia de quemaduras muy importante, y por eso seguimos monitoreando minuto a minuto el estado de salud de todos ellos. Sí, sabemos que hay personas que están en una situación bien grave en torno a esta lamentable explosión, y que continúa sin duda el monitoreo ahí. Tenemos también a nuestro equipo de desplegados. Ahora, delegado, ¿se le informó están todas las víctimas identificadas? ¿Se le ha informado también a las familias? Sí, bueno, en el caso de las personas heridas, todas ellas fueron ya ayer completamente identificadas y se estableció un contacto con todos sus familiares. En el caso de las personas fallecidas, efectivamente hoy partió el trabajo, hoy que era lo más pronto posible, el trabajo del Servicio Médico Legal con el propósito de hacer este proceso de identificación. En algunos casos ya han sido completamente identificados e informados los familiares. No sé si en la totalidad de los casos, porque también se requería algún nivel de precisión científica, digamos, y por condiciones particulares de esta catástrofe, en algunos casos se requería algún nivel de análisis más exhaustivo, sin perjuicio que por las características de las personas fallecidas, es decir, por ejemplo, el conductor del camión, por el rol que cumplían, se presuma la identidad de los fallecidos. Es muy importante, plena certeza científica, y ese es el proceso que esperamos el Servicio Médico Legal culmine muy prontamente. Y delegado, ¿qué se está haciendo para las personas también, las familias que están todavía en búsqueda de sus familiares? Lo vimos ayer, fue la jornada más crítica, también sin duda se entiende porque era una noticia en desarrollo y era bien complejo por lo que usted mismo está diciendo, ¿no? Era complejo también identificar a los pacientes, entre otras cosas, pero hay personas que hasta el día de hoy todavía están buscando a sus familiares. ¿Qué se está haciendo en esa línea? Bueno, nosotros lo primero es que efectivamente en las primeras horas mucha gente tenía esta sensación de angustia muy entendible, porque no sabían dónde estaban sus familiares, cuál era su condición, pero esto tenía que ver con la particularidad de esta catástrofe. Es decir, se produce la catástrofe, son trasladadas las personas a distintos centros de salud, y por la naturaleza de la afectación física y a su salud, se priorizó que fueran trasladados a distintos centros, y no necesariamente se sabía qué persona a cada centro, porque o no contaban con su documentación, en muchos casos porque había sido quemada, y por supuesto porque muchas veces se requería también una identificación dactilar que tenía que ser contrastada con el registro civil. De manera que es entendible la frustración y el dolor de las familias, pero desde el punto de vista del procedimiento fue lo correcto, lo adecuado, e inmediatamente de obtenida la identificación de las personas se hizo el contacto con todos los familiares. En el caso de las personas fallecidas es más complejo aún, porque como yo decía, muchas veces requería un nivel de determinación más preciso y con más elementos científicos que permitieran efectivamente tener plena certeza. Imagínese usted presumir la identidad de una persona en virtud de que estaba en un determinado vehículo y que finalmente no fuese. Y después de ambas cosas, es decir, del trabajo que ha estado haciendo el Servicio Médico Legal y de los centros de salud, efectivamente, por lo menos en nuestro caso, identificamos 2 casos de personas que señalaban no tener información de sus familiares. En ambos casos pudimos verificar cuál era la situación de dichas personas. En uno de ellos, el primer identificado por el Servicio Médico Legal, muy desgraciadamente, una persona joven de sexo masculino. De hecho,
ciudadanos de La Pintana, estuve en contacto con la alcaldesa a propósito de este episodio, y otro caso en que también se verificó el fallecimiento de una de las personas y presumiblemente, una persona que se encuentra gravemente quemada en un centro de salud y su pareja presumiblemente fallecida. Aparte de estos casos, no hemos identificado otras personas a esta fecha, a este momento, que se encuentran en una condición de, comillas, desaparecidos. Y bueno, desgraciadamente la naturaleza de esta tragedia hizo que tuviéramos durante algunas horas esta incertidumbre. Delegado, me mencionó recién alguien presumiblemente fallecido. ¿Podríamos profundizar sobre eso? Lo que pasa es que yo he insistido mucho en que la única autoridad competente para confirmar el fallecimiento de una persona es el servicio médico legal. De manera que, aun cuando sabemos que son 4 personas fallecidas, aun cuando se presume quiénes son la totalidad de estas personas fallecidas, es imperativo la confirmación científica del servicio médico legal y la información, en primer lugar, a sus familiares, y ese es el proceso al que ha estado abocado el servicio médico legal hoy día. Pero me está mencionando entonces que hay una persona, más allá de la cifra de 4 personas, que están en el servicio médico legal. No, son las personas que sabemos. 4 Perfecto. Fallecidos en el servicio médico legal y 10 heridos con distinto nivel de gravedad en los distintos centros de salud. Perfecto. Lo que decía a propósito de las personas, comillas, declaradas como desaparecidas por familiares, Perfecto. identificamos que una de esas personas era una mujer que ya se comprobó está en un centro de salud gravemente herida, y que la otra persona que en ese momento se encontraba desaparecida era presumiblemente su pareja, y que es lo que tiene que verificar el servicio médico legal si es una de las personas fallecidas. Perfecto. Ahora, delegado, también profundizar un poco más de lo que le estaba preguntando antes, ¿no? Sobre los canales de información. Entendemos que ayer, y como le estaba mencionando, era complejo identificar a las personas y poder entregar más información a los familiares, ¿no? Pero quería ver si han visto algún tipo de falla o mejorías que se podrían realizar en torno a esto. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, ayer familiares se enteraron que familias se enteraron que tenían algún familiar en un recinto hospitalario por equipos de prensa de acá de Mega, que fueron ellos finalmente que le dieron la información que sus familiares estaban en tal recinto hospitalario. ¿Qué está fallando también ahí? Que no fueron las entidades que finalmente le entregaron esa información a las familias también. Nosotros establecimos un criterio. En primer lugar, las personas en el lugar de los hechos, al momento de constatarse su afectación física, de inmediato se traslada a distintos centros de salud. En ese momento no se tenía la identidad de las personas, simplemente se garantiza acceso a los centros de salud más cercanos o con el nivel de especialización que se requería dependiendo de la magnitud de su afectación. Una vez que eso ocurrió, es decir, que las personas ingresaron a los centros de salud, el procedimiento por nosotros establecido, cuando digo nosotros me refiero a la red metropolitana de emergencias, en la que concurren todos los servicios públicos, Senapred, Seremi de Salud, bomberos, en fin, el procedimiento acordado es que la única autoridad responsable de identificar a los heridos, de contactar a las familias y de informarle su condición es el propio centro de salud. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, en la medida en que participan más actores, puede haber una distorsión respecto de los alcances estrictamente sanitarios que maneja el equipo de salud de ese centro médico. Ahora, si legítimamente los medios de comunicación logran, por distintos elementos, identificación de un vehículo, consulta de una persona y hacer el monitoreo, logran establecer en qué centro de salud está una persona e informar a la familia, es una cuestión que escapa a nuestras facultades, y además entiendo que eso es parte del ejercicio periodístico y del esfuerzo de los propios medios de comunicación de colaborar. No obstante, la estrategia es la adecuada y la que se usa siempre
en estos casos. La persona es trasladada al centro de salud. Por supuesto, si al momento del traslado uno puede contar con su cédula de identidad, con algún elemento de verificación, si la persona puede decir su nombre y apellido, en fin, es mucho más fácil. Claro. En este caso, teníamos personas que fueron trasladadas en condiciones que no era posible determinar su identidad y una vez plenamente identificados, el propio centro de salud es el responsable del contacto con la familia, eso precisamente para resguardar la privacidad y bueno, y el acompañamiento para efectos de, dependiendo del nivel de afectación, informar adecuadamente. Claro. Bueno, ahí estaremos atentos también a la evolución que tengan los pacientes, ¿no? Y ahí también atentos a la vocería que pueda realizar los distintos recintos hospitalarios. Ahora, delegado, le quiero preguntar sobre específicamente dónde sucedió este accidente, ¿no? En primer lugar, ¿usted manejaba que este lugar se le llama esta curva se le llama la curva de la muerte? No conocía esa denominación, por supuesto conozco perfectamente el lugar, es un lugar que como otros puntos de la ciudad efectivamente tiene importantes niveles de congestión frecuentemente y en más de alguna oportunidad se generan incidentes derivados de camiones de alto tonelaje o cosas de ese estilo y lo conozco como usuario también de la ciudad. No obstante, no conocía esta denominación y me parece que en cualquier caso este accidente es probablemente de una magnitud completamente desconocida para la ciudad de Santiago y en ese sentido, por supuesto, esto es una cuestión total y absolutamente excepcional y por supuesto de tal gravedad que no solo requiere la actuación de todos los servicios públicos, sino una investigación encabezada por la Fiscalía y nos parece muy bien que así sea. Sí. Ahora, delegado, ¿se está analizando tomar algunas medidas en torno a lo que puedan hacer estos camiones, por ejemplo, los que tienen grandes Mira, delegado, hagamos algo. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero a la vuelta me interesa seguir profundizando sobre este tema, las distintas medidas, los distintos aprendizajes que uno puede ir aplicando también y bueno, el análisis final que se hace en torno a esta lamentable tragedia. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta, delegado, seguimos. 5 de la tarde con 36 minutos. Volvemos a esta conversación que estamos teniendo con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Estábamos conversando, ¿no?, sobre este fatal accidente que ocurrió lamentablemente en la jornada de ayer. Antes de la entrevista, o sea, antes de la pausa comercial, estábamos analizando, ¿no?, la afectación humana más que nada, pero ahora, delegado, me parece también importante profundizar en los aprendizajes y las distintas medidas que se puedan tomar en torno a esto. En primer lugar, gracias por la espera, delegado. Y ahora también preguntarle, si se ha analizado alguna medida que se pueda implementar ahora, restringir, por ejemplo, los horarios para que los camiones que tengan estas cargas peligrosas puedan transitar. ¿Cuál es el análisis que se ha tomado hasta el momento? Bueno, lo primero es que yo, aclarando que no es una materia de mi especialidad, me parece evidente que a raíz de situaciones de esta naturaleza, cualquier aprendizaje destinado a reforzar, a fortalecer medidas preventivas pueden ser muy oportunas. En ese sentido, lo que yo he señalado es que me parece que es muy importante que, culminada la investigación de los organismos especializados, recordar que hay un trabajo científico de la BOCAR, de OS9, por supuesto la determinación de las circunstancias del accidente por parte de la CIAT y lo propio por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, concluido ese proceso, eventualmente puede arrojar pistas respecto de cuestiones muy importantes de establecer hacia el futuro. Una, la que señala usted, es necesario establecer horarios diferenciados, especiales, para el transporte de vehículos de esta naturaleza. Segundo, los conductores que conducen vehículos de estas particularidades tienen que tener ciertas condiciones específicas. Hay procesos de fiscalización que realizar a dichos conductores de manera permanente o, por ejemplo, así como hay una licencia de conducir profesional para determinados tipos de vehículos o para vehículos de la minería, en fin. Bueno, habrá que tener una particularidad para este tipo de vehículos y, por supuesto, el establecimiento de rutas específicas, el establecimiento de condiciones para la conducción apropiadas o respecto de la estructura en que se trasladan estos productos. Tendrán que ser reforzados. Estamos a la par con la normativa internacional en esta materia, pese a que me comentaba algún medio de comunicación hace algunas horas
que hechos de esta naturaleza han ocurrido en otros países, en Europa, en fin. Bueno, pero esto tiene que efectivamente servir de experiencia. Mi punto es que esa experiencia hay que sistematizarla cuando concluyan los informes, los peritajes de los organismos científicos especializados, porque eso probablemente va a arrojar también ciertas luces de cuáles son las medidas más adecuadas para incrementar normativamente o por la vía simplemente de instrucciones a las empresas. Ya, entonces, delegado, pero sí están abiertos a eventualmente tomar otras medidas, por ejemplo, la restricción de horarios y las otras medidas que usted está mencionando. Claro, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, eventualmente, por la vía de instrucciones particulares, eventualmente podría generar algunas indicaciones. Y las que requieran normativa, bueno, tendrán que ser discutidas en el Parlamento. Por eso es tan importante que esas medidas sean discutidas con posterioridad a las conclusiones de los peritajes científicos. Perfecto. Ahora, delegado, quiero avanzar también con otros temas, también en la agenda policial. Se han registrado 2 secuestros en 72 horas. Quería saber si, bueno, en primer lugar, cuál es el análisis que se hace en torno a eso y también si existen nuevos antecedentes que maneja al respecto. Bueno, lo primero, los secuestros tienen que ser calificados como tal el Ministerio Público una vez que concluyen todos los antecedentes investigativos y estos son casos que están en curso. Lo segundo es que efectivamente por la naturaleza particular de estos delitos es muy importante que, sin perjuicio de antecedentes generales que se manejen, esperemos el resultado de la investigación. Por supuesto aquí hay levantamiento de imágenes, el levantamiento de testimonios que eventualmente puedan ser relevantes y hay un trabajo especializado que dirige la Fiscalía, pero que se le encomienda a unidades especializadas de las policías, en este caso en particular a la VIP de la PDI. El secuestro es un delito poco frecuente en nuestro país, efectivamente se produjo un incremento, especialmente después de la pandemia, también a propósito de del ingreso de nuevos delitos al país en el marco del crimen organizado transnacional, el sicariato, el secuestro, entre otros. No obstante, se ha trabajado intensamente, primero, para minimizar su ocurrencia y segundo, para que si ocurre, dar rápidamente con los responsables. Y en ese sentido había un alto nivel de eficacia que esperamos que se produzca en estos casos también, a objeto de poner a estas personas a disposición de la justicia. Quiero recordar que el delito de secuestro es uno de los delitos que tiene la más alta pena en nuestro sistema y por eso es que es tan importante que no haya impunidad y se está trabajando en esa dirección. Perfecto. Y ahora también otra noticia en el marco policial. Detuvieron, y se dio a conocer hace instantes nada más, que se detuvo a Givens Laguerre, quien es exintegrante de Reggaeton Boys, por esta investigación de sicariato que ocurrió hacia un empresario en Quinta Normal y, bueno, al parecer su eventual participación. ¿Qué información maneja al respecto? Cualquier información que yo maneje, por supuesto, no la podría entregar por razones obvias de la particularidad y de que se trata de una investigación en curso que puede tener muchas otras aristas. Sin embargo, me parece importante destacar que, precisamente a propósito de lo que hablábamos antes, estos delitos que son poco frecuentes en nuestro país, como el sicariato, el secuestro y otros, efectivamente, las policías, el Estado de Chile ha ido generando condiciones de mayor eficacia para enfrentar su ocurrencia y muy especialmente a través de la Fiscalía ECO y otras unidades especializadas garantizar que no haya impunidad y se dé con los responsables. De manera que solo puedo adelantar que es una muy buena noticia que hayan avances en esta investigación y estoy seguro, acuérdense lo que le digo, estoy seguro que esto va a permitir identificar a la totalidad de eventuales responsabilidades y eso es muy importante para que tengan las penas que corresponden a nuestra legislación. Sí, delegado, solo para precisar una cosa, usted menciona que el sicariato no es un delito que ocurre tanto en nuestro país, pero yo me acuerdo del informe que realizó el Ministerio Público a fines del año pasado que señalaba que hay más de 800... Perdón, me estoy confundiendo con el secuestro, estoy totalmente equivocada, perdón, me corrijo con esa información, estaba hablando de secuestros. Sicariato. Sí. Ya, entonces, bueno, entiendo que no quiere entregar más antecedentes en torno a esta investigación, pero por supuesto lo que pasa es que estos son procesos en curso, perdón Sabrina, son procesos en curso, entonces muchas veces hay aristas investigativas que requieren, son una obligación legal de hecho, la máxima reserva
Esto lo lleva adelante desde el punto de vista de la estrategia de seguridad el Ministerio de Seguridad Pública y muy especialmente el Ministerio Público, la Fiscalía. Y aquí es clave que efectivamente los avances de la investigación, eventuales detenciones o antecedentes que se tengan disponibles sean manejados con la máxima cautela a objeto de lograr la eficacia plena y que por tanto se ponga a disposición de la justicia a todos los responsables. Perfecto, delegado, le agradezco también su tiempo y por abordar tantos temas a esta hora con nosotros. Que esté muy bien y ahí estaremos atentos a cómo avanza también la salud, ¿no?, de las personas afectadas por la explosión de ayer. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Sí, esperamos que tenga una evolución favorable. Sí, exactamente. Que esté muy bien. Hasta